Muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de incrementos y tasas. Día de ayer establecimos que íbamos a calcular o medir dos tipos de incrementos o variaciones. Incrementos en la variable independiente X, que se representaba como delta X, y se calculaba restando a X2 de X1. Y definimos que X1 es una cantidad en el presente y que X2 es una cantidad propuesta o futura. Dijimos que XY se podía obtener de tres diferentes formas y que la más común empleada es en la cual tenemos que determinar el valor de Y evaluando los valores de X en la función y luego haciendo la resta de f de x2 o del resultado de f de x2 menos el resultado de f de x1. También establecimos que la tasa de cambio promedio era la pendiente de una recta secante al gráfico de una función dados dos puntos. Y que la tasa de cambio promedio podríamos interpretarla como la razón de cambio de la variación, perdón, de la razón de cambio de la variable Y con razón o debido a una variación en la variable X. Establecimos que lo primero que nosotros identificábamos era nuestras variables, tanto las variables Y como las variables X, que lo común es que las variables Y se nos den expresadas en forma de una ecuación, de una función, y las variables X en forma de número. Entonces, identificamos qué es X1 y qué es X2, y luego vamos a determinar la variación en Y dependiendo de a qué variable Y se refieren, puesto que nosotros tenemos, por lo menos en el área de producción, trabajamos con tres funciones. La función de ingreso, la función de costo y la función de utilidad. Entonces, el día de ayer hicimos el cálculo del incremento en el costo, es decir, hicimos el cálculo de el incremento en la variable Y costo. Entonces, evaluamos la función de costo con X2 y a esto le restamos la función de costo evaluada con X1. Bien, vamos ahora a determinar o a calcular el incremento en el ingreso. Y para determinar el incremento en el ingreso, al igual que lo hicimos con el costo, vamos a determinar el ingreso de X2, es decir, el ingreso de 120, y a esto le restaríamos el ingreso de 100. Entonces, esto lo interpretamos o esto implica que tenemos que evaluar la función de ingreso primero con 120 y luego a esto le restaríamos la función de ingreso evaluada en 100. Entonces, el incremento en el ingreso va a estar dado por
Entonces, lo que hago es sustituir a las X por un paréntesis para evaluar en las X tanto el valor de X2 como el valor de X1. Luego, Hola, buenas noches, licenciado. No sé si ya inició la reunión, pero es que no le escucho el audio. mire, si no escucha el audio es porque tiene problemas. Yo hice claro eso. No sé si me escuchará, por favor, alguien escríbale a la compañera, porque ese tipo de preguntas dijimos que no vienen al caso. Yo estoy monitoreando que la transmisión se esté haciendo de forma apropiada. O sea, tengo una computadora, por eso si usted ve en, en los participantes, yo aparezco dos veces, porque una es en la que estoy transmitiendo y en otra computadora es que estoy verificando que la transmisión se esté llevando a cabo. Entonces, por favor, escríbanle ahí a la compañera un mensaje. Si no escucha, es porque es usted el que tiene problemas. Entonces, por eso le digo, yo estoy verificando, yo tengo redundancia aquí para evitar este tipo de interrupciones. Bien, entonces decíamos que vamos a evaluar primero la función de ingreso con 120 y que luego a esto le vamos a restar la función de ingreso evaluada con 100. Entonces, esto nos da como resultado o el ingreso obtenido de producir 120 toneladas nos dejaría un ingreso de 95.856. Y el ingreso de producir 100 unidades nos daría como resultado 79.900. Esto nos dejaría o nos daría como resultado un incremento en los ingresos de 15.956. Recuerde que todo, todas las variables Y se miden en unidades monetarias, en dinero. O sea, estos son incrementos en dinero, incremento en el costo, incremento en el ingreso. Entonces, esto implica que producir 20 toneladas adicionales incrementará el ingreso
en 15.956 unidades monetarias. Bien, luego nos piden determinar el incremento en la utilidad, pero como podemos observar, no se nos proporciona la función de utilidad, pero se nos proporcionan los elementos para poder determinar la función de utilidad. Si es que para calcular ese incremento en la utilidad, fuésemos a utilizar el mismo procedimiento. Es decir, para determinar la utilidad, sabemos que tendríamos que restarle a los ingresos los costos. Entonces, una vez que hemos determinado nuestra función de utilidad, el incremento en la utilidad lo determinaríamos restándole a la utilidad de 120 la utilidad de 100. Entonces, primero tendríamos que realizar esta resta de expresiones algebraicas donde al ingreso le restaríamos los costos y así obtendríamos la función de utilidad. Una vez que hemos determinado la función de utilidad, haríamos esta operación, es decir, sustituiríamos 120 en la función de utilidad y luego a ese resultado le restaríamos la función de utilidad evaluada en 100. Pero alternativamente, y obviamente una forma más sencilla de determinar el incremento en la utilidad, se puede obtener si al incremento en el ingreso restamos el incremento en el costo. Entonces, en este caso, para determinar el incremento en la utilidad, vamos a restarle a 15.956 los 5.600. Esta me deja un incremento en la utilidad de 10.356. Es decir, que producir 20 toneladas adicionales nos incrementaría la utilidad en 10.356. Entonces, sí, el producir 20 toneladas adicionales
incrementará la utilidad en 10.356 unidades monetarias. Bien, luego nos piden determinar la tasa de cambio promedio y que podríamos, la tasa de cambio promedio nosotros podríamos calcularla para las tres diferentes variables y que tenemos. Recordemos que la tasa de cambio promedio es la variación en y entre la variación en x. Y dijimos también que todas estas son variables y, es decir, podríamos determinar la tasa de cambio promedio de cada una de estas variables y. Porque fíjense que estas variables y dependen, las tres han dependido de la variación en X. Entonces, recuerde que la tasa de cambio promedio lo que mide es cuánto varía Y en relación a las variaciones que se dan en X, ¿no? Entonces, podríamos obtener una tasa de cambio promedio para cada una de estas variables Y. En este caso, vamos a calcular únicamente la tasa de cambio promedio del costo, de la variable Y, costo. Y entonces, de acuerdo a lo que habíamos establecido, vamos a calcular la tasa de cambio promedio del costo dividiendo la variación en Y costo, es decir, el delta costo, entre la variación en X. Bien, la variación en el costo ya la conocemos, la determinamos, y aunque no hemos formalizado el cálculo de la variación en X, ya lo podemos intuir. Entonces, formalizamos la variación o el incremento en X va a estar dado por X2, que es 120, menos X1, que es 100. Es decir, que el incremento en X es de 20. Y ya lo habíamos intuido, puesto que cuando nosotros determinamos los incrementos en costo, ingreso y utilidad, establecimos que este incremento se daba al producir estas 20 toneladas adicionales. Entonces, vamos a dividir los 5.600 entre 20. Y esto nos daría como resultado, o nos da como resultado, una tasa de cambio promedio de 280. Ahora, 280, ¿qué? Porque es importante que nosotros
podamos interpretar estos resultados. No solo basta con calcularlo, sino que hay que interpretarlos. Recuerde que este es un promedio, ¿verdad? Es una tasa de cambio promedio, pero no es un promedio de todas las toneladas que se producen, ¿no? Porque única y exclusivamente estamos dividiendo entre esas nuevas toneladas, entre las 20 toneladas adicionales. Entonces, ¿qué significa esto? Recuerde, en el numerador tenemos dinero y en el denominador tenemos bienes materiales o servicios. Entonces, ¿cómo podemos interpretar este resultado? Entonces, como son aquí, lo que obtuvimos es un valor unitario o un costo por cada tonelada, pero como dije antes, no de todas las toneladas, sino un costo por cada tonelada adicional producida. Entonces, podríamos concluir que por cada tonelada adicional producida, el costo incrementa a razón de 280 unidades monetarias. Es decir, cada tonelada adicional que se produzca nos costará 280 unidades monetarias. Bien, veamos otro ejemplo. Bien, en este ejemplo, en este ejercicio, se establece que un fabricante de alimento para perro tiene un costo semanal para producir X toneladas de alimento dada por esa función de costo. Y un ingreso por la venta de X toneladas de esta función de ingreso. Entonces, la compañía tiene como meta para el próximo mes hacer un incremento en la producción de 1,000 a 2,250 toneladas semanales. Entonces, aquí piden determinar el incremento en el costo, incremento en ingreso y el incremento en la utilidad. Entonces, tal como habíamos dicho, lo primero que identificamos son nuestras variables. Estas que están expresadas en forma de función son las variables dependientes, las variables Y, las que se miden en dinero, y las variables independientes son las que se expresan numéricamente. Ahora bien, también para identificar las variables X, nosotros lo podemos hacer determinando cuáles son los bienes materiales o servicios de los que se está hablando en el ejercicio. Aquí se habla de alimento para perros.
Entonces el alimento para perros es un bien un material, entonces estas son las variables X. Y fíjese que aquí en la redacción se establece que tiene como meta para el próximo mes hacer un incremento en la producción de 1000 a 2250 toneladas. Es decir, que actualmente se están produciendo 1000 toneladas y el próximo mes se espera incrementar la producción a 2250 toneladas. Entonces, identificamos que esta es nuestra variable X1 y que esta es la variable X2. Y las variables Y, tenemos variable Y costo y variable Y ingreso. Entonces, se nos pide determinar inicialmente el incremento en el costo. Pues sabemos que el incremento en el costo lo vamos a determinar determinando el costo de X2, que en este caso sería 2250. Y a esto le restaríamos el costo de X1, es decir, el costo de 1000. Entonces el incremento en el costo lo obtenemos evaluando nuestra función de costo. Primero, en X2, y luego a esto restándole la función de costo, pero evaluada en X1. Entonces, el costo de producir 2250 toneladas da como resultado 118.125. Y el costo de producir 1000 unidades da como resultado, perdón, esto nos da 73.600. Y el costo de producir 1000 unidades es de 42.350. Entonces, el producir esas 1250 toneladas adicionales nos daría un incremento en el costo de 31.250. Entonces, el producir $1,250 toneladas adicionales incrementa el costo
en 31.250 unidades monetarias. Bien, luego nos piden determinar el incremento en el ingreso. De forma, el ingreso es una variable dependiente. Entonces vamos a determinar primero el ingreso de 2.250 unidades. Y luego a esto le vamos a restar el ingreso de 1.000 unidades. Entonces esto implica que evaluaremos nuestra función de ingreso primero con 2.250, es decir, primero en X2, y a esto vamos a restarle la misma función de ingreso evaluada en 1.000, es decir, evaluada en X1. Bien, entonces el ingreso que se obtiene de producir 2.250 unidades es de 118.125. Y el ingreso que se obtiene de producir 1.000 unidades es de 65.000. Entonces, el ingreso de esas 1.250 unidades o el incremento en el ingreso de producir esas 1.250 unidades es de 53.125. Producir 1.250 toneladas adicionales incrementa el ingreso
en 53.125 unidades monetarias. Bien, y luego se nos pide determinar el incremento en la utilidad, tal como vimos en el ejercicio anterior. Y Dígame. discúlpeme, pero no son 2.250 toneladas. Son 1.250 toneladas adicionales. Ah, Sí, creo que no entendió muy bien, pero aquí se establece que la producción actual es de 1.000 toneladas y se quiere incrementar a 2.250. ¿De cuánto es el incremento? sí, disculpe, 1.250. No, ese No, tipo sí de tiene razón. preguntas está bien. Ese tipo de consultas más bien enriquecen la clase, está bien. Siempre que sean preguntas relacionadas con el tema, bienvenidas. Eso, y es importante que a usted le quede claro, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene ahí? Son únicamente 1.250 porque recuerde el tema, ¿verdad? El tema es incrementos y tasas. Aquí lo único que estamos midiendo es en cuánto se incrementa. Entonces, aquí producir 2.250 toneladas deja un ingreso de 118.125, pero el producir 1.000 solo dejaba un ingreso de 65.000. Entonces, el incrementar esas 1.250 toneladas nos deja un ingreso adicional de, y aquí me comí la de, 53.125. Es decir, solo esas 1.250 toneladas adicionales nos generan esos 53.125. Bien, y luego vamos a calcular el incremento en la utilidad. Dijimos que el incremento en la utilidad podíamos determinarlo de dos formas. La primera forma en que podríamos determinar el incremento en la utilidad es si contamos con la función de utilidad, y entonces haríamos el mismo proceso. Evaluamos la función de utilidad con X2 y a esto le vamos a restar la función de utilidad evaluada en X1. Pero en este caso podríamos determinar la variación en la utilidad restándole a la variación o el incremento en el ingreso el incremento o variación en el costo. Es decir, el incremento en la utilidad lo obtendríamos restándole a los 53.125 los 31.250. Esto implica que nuestra utilidad se incrementaría en 21.875. Bien, algo que es importante que tengamos claro, pues con la pregunta que hizo la compañera, es importante aclarar porque luego podemos malinterpretar estos resultados. Lo único que nosotros estamos determinando aquí son incrementos, aumento. En cuánto aumenta el costo, en cuánto aumenta el ingreso, en cuánto incrementa la utilidad. Eso no quiere decir
que esta es la utilidad de producir 2.250 unidades. Ni siquiera hemos calculado las utilidades. Solo sabemos que las utilidades se incrementarían en 21.875, pero esta no es la utilidad. Esto es solo en lo que se incrementaría. Ahora bien, cuando hablamos de incrementos, recuerdan al inicio yo dije que los incrementos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Solo que nosotros cuando hablamos de un incremento negativo, comúnmente nos referimos a él como una disminución. Entonces, si aquí a nosotros nos da un resultado negativo, lo único que significa es que el costo disminuyó. Por ejemplo, si fuera en el costo y aquí nos diera un resultado negativo, eso implicaría que los costos disminuyeron, al igual que el ingreso. Entonces, que los ingresos disminuirían. Y un resultado negativo aquí implicaría que la utilidad disminuyó. O sea, un resultado negativo, el incremento en la utilidad, no implica una pérdida, aunque implícitamente podría haber incluida en una disminución en la utilidad una pérdida, pero no necesariamente. Una expresión bien común que uno la ve y es totalmente errónea, es que a veces empresarios, cuando los entrevistan en las noticias, hablan de que perdieron, dice, porque el año anterior, dice, yo gané 100,000 empiras, por poner un ejemplo, y este año, dice, solo gané 80, entonces perdí 20, pero es porque obviamente estas personas que expresan ese tipo de opiniones en esa forma, no tienen claro el concepto contable o económico de lo que es una pérdida. Una pérdida es cuando los gastos o costos son mayores que los ingresos. Entonces, esas personas que dicen que perdieron, pero siempre tuvieron utilidades, solo que la utilidad en relación al año anterior es menor, lo que tuvieron es una disminución en las utilidades, no una pérdida. Entonces hay que tener claro eso y esto es muy importante, ¿no? Que para nosotros una variación, ¿verdad? Y si es el resultado positivo, implica un aumento, y si es un resultado negativo, implica una disminución. Y hago hincapié en esto, aquí solo estamos midiendo incrementos, aumentos o disminuciones. Ya hablar de utilidades o pérdidas, eso ya es otro análisis para otra clase. En esta clase solo estamos midiendo esos incrementos. Bien, y finalmente se nos pide determinar la tasa de cambio promedio del ingreso. Entonces, para determinar la tasa de cambio promedio del ingreso, vamos a dividir el incremento en el ingreso, el incremento en la variable Y ingreso, entre la variación en X. Conocemos el incremento en el ingreso. Sabemos que el incremento en el ingreso es de 53.125. Y aunque ya intuitivamente habíamos determinado el incremento en las X, solo formalizamos aquí y vemos que el incremento en las X es de 1.000
250. Esto nos da una tasa de cambio promedio para el ingreso de 42.5, 42.50. Y entonces podríamos interpretar o podemos concluir que por cada, en este caso también son toneladas, ¿verdad? Tonelada adicional producida, el ingreso incrementa a razón de 42.50 unidades monetarias.